Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Isaac García, profesor a nivel medio superior y superior de las materias de Derecho y Ciencias Sociales. El día de hoy venimos a platicar un concepto que es muy importante, y este es el derecho vigente. ¿Qué es? Antes de que te dé la definición, quisiera que entendieras el concepto de lo que es la vigencia. La vigencia hace referencia a un periodo de tiempo. Este periodo de tiempo puede ser determinado o indeterminado. ¿Qué es un periodo determinado? Aquel donde hay un inicio y hay un final. ¿Qué es indeterminado? Donde hay un inicio, pero no habrá un final. Estos dos conceptos son importantes para los próximos ejemplos que te estaré explicando. Ahora, ¿qué es el derecho vigente? La definición nos dice que es un conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado, y aquí vienen los dos puntos más importantes, en un ámbito territorial y de igual manera en un periodo de tiempo. Pero para que sea más claro, vamos a dar varios ejemplos. Vamos a irnos un poquito al ámbito histórico. En los años 60, el presidente Adolfo López Mateos logra que México sea sede de los Juegos Olímpicos. Evidentemente eso va a generar muchísimo gasto por parte del Estado, y es por eso que el gobierno determina crear un nuevo impuesto. Este impuesto será el impuesto hacia la tenencia vehicular. Este impuesto se empezó a cobrar desde el año de 1962 y se dejó de cobrar hasta el año 2012. Durante ese tiempo hubo vigencia de este impuesto a nivel federal. En el 2012, cuando Felipe Calderón ya era presidente, decide que el gobierno va a dejar de cobrar este impuesto y le da la facultad a los estados a que ellos decidan si quieren seguirlo cobrando o no. Aquí viene el concepto que te digo de territorio. Va a haber muchos estados que van a decir, nosotros ya no lo cobramos, como el estado de Morelos. Entonces, ahí hablamos que el derecho vigente dejó de serlo, pero solamente en el estado de Morelos. Si tú vives y tienes un automóvil con placas del estado de Morelos, la vigencia de la tenencia ya no es aplicable. Pero hubo otros estados que decidieron sí cobrarlo. Por ejemplo, el caso del Estado de México. Ellos dijeron, sí, vamos a seguirlo cobrando. Obviamente, el derecho vigente en este tiempo, claro que aplica para las personas que vivimos en el Estado de México y que tenemos automóvil con placas del Estado de México. Otra vez, el concepto de territorio, Estado de México sí, vigencia sí, Morelos no, obviamente, vigencia no. Un segundo ejemplo que quiero que podamos analizar son las múltiples constituciones que ha tenido nuestro país. ¿Cómo cuáles? La primera constitución que tuvo México fue en el año de 1824. Posteriormente llega una segunda constitución en el año de 1836. Eso significa que la Constitución de 1824 dejó de estar vigente porque entró una nueva Constitución. Llega una tercera Constitución, que será en este caso en 1857. Misma fórmula. La Constitución pasada pierde vigencia porque entra una nueva. Y finalmente llega nuestra cuarta Constitución, que es la de 1917. La vigencia actual es esta. Por tal motivo, la del 57 ya no va a aplicar. Vamos a dar un tercer ejemplo. Vamos a hablar ahora del ámbito civil. Hay que recordar, del ámbito civil y el ámbito penal. Hay que recordar que en varios estados de la República se despenalizó el aborto. Eso significa que las mujeres pueden interrumpir su embarazo y no serán motivo, en este caso, de cometer un delito. Pero hay algunos estados, como el caso de Durango, como el caso de Guanajuato, que hasta la fecha sigue tipificado. Eso significa que si una mujer decide interrumpir su embarazo en el estado de Durango, la ley vigente sí va a hacer que esta persona sea sancionada. Pero si una mujer decide interrumpir su embarazo en la Ciudad de México, no tendrá por qué, en este caso, ser sancionada. Territorio y vigencia. Ese es el punto que quiero que entendamos. Ahora, para que nosotros podamos comprender todavía con más detalle el concepto de vigencia, vamos a hablar de dos conceptos. Un concepto es abrogación y otro concepto es derogación. Cuando una ley es completamente anulada, una ley de plano es sustituida en el 100%, decimos que esta ley será abrogada.
entonces la vigencia termina allí. Pero hay un punto muy interesante. Imaginemos que hay otra ley que consta de 500 artículos. En ese momento se decide que solamente del artículo 1 al artículo 50 van a ser derogados. Significa que solamente esos 50 artículos no van a tener ya vigencia, pero el resto de los artículos sí la tendrán. Entonces entendemos que una misma ley puede tener un pequeño punto o un pequeño porcentaje sin vigencia y el resto de la ley sí lo tendrá. Bueno, espero que estos ejemplos te ayuden para poder comprender el concepto de derecho vigente. Ahora, te voy a dejar una pequeña bibliografía que puedes revisar y nos estamos viendo en otro video. Cuídate mucho, que estés muy bien.